Oye, nada, qué rico tener a este selecto grupo invitado a las Conchitoro Sessions. Súper bienvenido, darles las gracias también a Conchitoro por generar este rico espacio para que podamos conversar, compartirle algunas historias y anécdotas. Eh, y les voy a compartir mi pantalla. Yo tengo el chat abierto en caso de que me quieran hacer alguna pregunta, algún comentario que vaya surgiendo a lo largo de la presentación. Es súper entretenido cuando esto es participativo. Y, y contarles primero que nada cuál es la razón por la cual yo estoy acá. Yo soy amiga de la marca Conchitoro porque ellos me reconocieron a través de Amelia, que es la marca que representa a las mujeres que empujamos los límites un poquito, que a lo mejor nos salimos del molde más convencional. Y mi historia con respecto a esto, bueno, contarles, soy psicóloga, mamá de 3 niños, tengo, ya no tengo 40 años, tengo 42. em, y como soy capitán costero y buzo y tengo un lado muy outdoor, entonces yo fui escogida para ser parte y miembro de la tripulación de X-Expedition, que es una tripulación que tenía como objetivo recorrer el mundo y pasar por los 5 giros oceánicos para poder investigar qué es lo que pasa con el microplástico en cada uno de ellos. Estos 5 giros son más o menos, imagínense como el remolino del baño, el remolino del water, que recogen o acumulan esta basura que se va generando y que se va depositando en el océano. Y en la medida que podemos conocer también cómo se comporta este material en el medio ambiente, también podemos saber cómo nos afecta. Yo fui escogida y yo tuve la suerte de poder elegir el tramo en el que quería participar. Y yo quería alguno que tuviera que ver con Chile, así que escogí el tramo Galápagos Isla de Pascua. Y la gracia de este tramo es que nosotros investigamos el giro del Pacífico Sur, que es uno de los giros menos investigados. Sabemos mucho menos, por ejemplo, que el giro del Pacífico Norte, que es el que está frente a las costas de California, donde se han invertido muchos recursos para entender cómo opera como les decía, este material. Hay instalaciones de hace más de 10 años, investigaciones súper importantes. Y una de las razones por la que esta investigación reunió a muchas mujeres de distintas disciplinas es porque, entre otras cosas, el microplástico, en la medida que entra a nuestro organismo, y hoy día sabemos que alrededor de más o menos lo que nos comemos a la semana en microplástico es alrededor de una tarjeta de crédito, lo que es bastante preocupante. Al ingresar estos pedacitos de plástico y micropedacitos o nanoplásticos a nuestro organismo, vienen unidos a algunos químicos que se adhieren a ellos, y esos químicos tienen la gracia de ser como una llave que abre una cerradura al igual que nuestras hormonas. Entonces, limitar a nuestras hormonas, para las mujeres, ese comportamiento de esos químicos puede afectar gravemente nuestra salud. Me voy a devolver un poquito para contarles que esa lección del fondo, de alguna manera, de reconocer esta travesía y esta misión junto a Amelia, compartimos varios valores. Compartimos el valor de la búsqueda de la excelencia, de la sustentabilidad, de la innovación y también de las personas. Y en esta búsqueda de nuevos horizontes, a mí primero me gustaría contarles un poquitito este súper lindo reconocimiento que yo recibí de Concha y Toro. ¿A qué se debe? Contarles un poco qué fue lo que nos encontramos. Aquí estamos en una de las playas de Galápagos, una de las playas además que está absolutamente, como entre comillas, deshabitada. Es súper difícil llegar. Y en este lugar solo se admiten expediciones científicas, o en fondo ellos tienen centros científicos bien importantes donde investigan las principales consecuencias que tienen en sus costas con el microplástico. Y nos encontramos en lo que fuimos encontrando en este lugar,
recogimos más de 4.000 piezas de plástico, algunas más grandes, otras más chiquititas, pero si ven ahí, hicimos un collage de colores con todos los plásticos que encontramos. Y luego de la estadía en Galápagos y de entender en el fondo un poco cuál es el comportamiento de estos lugares que al ser islas reciben muchos insumos y están rodeados además de costas en el fondo, son muy susceptibles de terminar contaminados porque el deshacerse de estos desechos es bastante complicado. Nosotros ahí estábamos muy cerquita ya de Isla de Pascua. Nos tocó un día increíble para investigar el giro del Pacífico Sur. Nosotros tomábamos muestras durante todo el día, mientras había luz de día, y en la noche nos pasaba una cosa bien insólita, porque teníamos turnos para hacernos cargo del timón y de la navegación, y era bien especial en el fondo navegar a oscuras solamente con el compás, y también con harta velocidad, porque en la noche había noches que se levantaba harto viento. Y tuvimos la suerte, como les contaba, que en este día donde el mar parecía casi un espejo, se reflejaban las nubes, increíble, eh, ver este océano súper prístino, así como con ganas hasta de tirarnos al agua y encontrarnos con que el nivel de contaminación era altísimo, y con la preocupación además que ese plástico ya está tan degradado, está tan hecho como miguitas por el sol, que es muy fácil que se confunda en el fondo para la fauna que habita ese lugar con su alimento, con el microplancton, sobre todo en este espacio, los primeros 15 metros del océano alberga todos los huevitos, como toda la vida nueva. Entonces es muy fácil que los peces más grandes o los peces adultos se coman todo esto, y por supuesto esto entra en un ecosistema que finalmente es el que llega a nosotros. Nosotros llevamos un laboratorio a bordo, entonces eso nos permitía no solo recolectar, sino que también a través de una máquina que se llama espectrómetro, es difícil de pronunciar, podíamos identificar qué tipo de polímero y qué tipo de plástico había en más cantidad, ciertas tendencias, etcétera. Si ustedes pueden ver ahí, hay una fibra de nylon, y en el otro hay un pedacito del plástico con el que hacen las botellas o las tapas de las botellas. Y lo que nos encontramos, les muestro súper rápidamente, este es uno de los hallazgos preliminares que hicimos a bordo, en que durante la travesía de Galápagos a Isla de Pascua, de a poquito, en la medida que nos acercábamos al giro del Pacífico Sur, la concentración de microplásticos iba aumentando. Eh, Desde Galápagos a Isla de Pascua también es súper importante contarles que es una ruta muy, muy poco transitada. Solamente transitan por ahí alrededor de 20 barcos al año. Nosotros, imagínense, estuvimos 18 días a bordo y siempre con personas que estaban en cubierta, y nunca nos encontramos con ningún barco. Solamente un día vimos un barco muy, muy, muy a la distancia, así, pero casi imperceptible. Entonces eso también da cuenta eh, que estos plásticos viajan desde muy lejos, porque si fuera una ruta muy transitada, podríamos suponer que eso es parte de los desechos que botan los barcos, y que eso es bastante habitual. De hecho, nosotros llegamos a Isla de Pascua, y cuando teníamos que desembarcar, teníamos toda la basura, que era en general eh, plásticos que eran de envoltorios de comida, y muchas latas también de comida en el fondo, para poder hacer esta travesía, porque teníamos comida fresca los primeros 3 días, pero después se empezaban a agotar esos recursos. Y, y en Isla de Pascua en el fondo, el reglamento es que no se pueden dejar estos residuos en tierra. Imagínense, nosotros veníamos en este velero de 70 pies, que es bastante grande, la tripulación completa éramos 13 mujeres, y en el fondo, imagínense en 18 días la cantidad de desechos que se pueden generar, independientemente de que estaban bien clasificados y todo.
y tuvieron que navegar la tripulación que seguía a la próxima pata, en el fondo, que iba por esta ruta, con toda la basura para dejarla en la isla de Pitcairn, que es Tahití. Entonces, imagínense con esta prohibición o con esta dificultad para hacerse cargo de los desechos, porque es una isla y tiene alguna legitimidad en el fondo importante el que ellos no reciban esta basura, pero la posibilidad de que muchos veleros y en general veleros, son veleros de personas que están recorriendo el mundo, haciendo diversas rutas, que esa basura termine en el mar. Acá, por supuesto, que dado los valores que nosotros teníamos y los principios de la expedición, eso no iba a ser así, pero en muchas otras situaciones hay otras embarcaciones que navegan 200 o 300 millas y se deshacen de sus residuos en el mar. Y como pueden ver, así como fuimos encontrando una cantidad creciente de microplásticos en Isla de Pascua, o sea, cerca del giro del Pacífico Sur que está frente a las costas de Isla de Pascua, si se pueden dar cuenta, Isla de Pascua es la que recibe hoy día, lamentablemente, toda esta contaminación al estar dentro en el fondo o justo en el lugar que se dirigen las mareas y que finalmente arrojan todos estos desechos en la playa. Si se fijan, esta es la playa Anaquena, donde era absolutamente patente esta contaminación y también súper preocupante. Y habiéndoles comentado esa introducción, nos vamos derechito a lo que nos convoca, porque usted, me imagino que será la pregunta, en el fondo, ¿cómo se conecta mi trabajo como psicóloga, este amor por el medio ambiente y también por las personas? Em, yo soy una psicóloga que tengo una formación clínica, pero hoy día trabajo y me formé para trabajar con empresas, soy coach de ejecutivos y de performance. Y una de las particularidades, en el fondo, que me ha enseñado esta relación con el medio ambiente y también el trabajar con personas es cómo nos vemos influidos por los entornos en los que nos desenvolvemos. Y cómo muchas veces, nada, la vida pasa tan rápido, vivimos a veces en algunos automáticos que nos hacen, eh, o a veces nos hacen imperceptibles estos cambios o estas situaciones o estas variables específicas, y en otras oportunidades también a nosotros mismos nos es difícil reconocer cómo nosotros mismos cambiamos bajo estas nuevas condiciones o bajo estos nuevos escenarios. Y lo que yo les quería compartir hoy es que yo hace varios años trabajo con distintas herramientas de diagnóstico que me permiten acompañar a las personas a alcanzar niveles altos de desarrollo, a potenciar su desempeño, no solamente en el trabajo, sino que faciliten también su desempeño, y lo vamos a poner como desempeño, pero es su comportamiento y su forma de ser pareja, su forma de relacionarse con otras personas, eh, amigos, compañeros de trabajo, sus hijos, etcétera. Y como muchas veces, como les muestro en este arbolito, nuestras necesidades, que son aquellas cosas que están más ocultas o a veces no se logran como un poco percibir a través de nuestro comportamiento, son fundamentales al momento de dar origen a comportamientos que sean productivos y que sean expansivos, en el fondo, que nos permitan crecer. Y si estas necesidades no están satisfechas, cómo se va produciendo desgaste, si son muy sostenidos a lo largo del tiempo, podemos incluso llegar a enfermarnos, y también cómo eso va afectando eventualmente nuestra autoestima, nuestra capacidad de disfrutar ciertas cosas y también de relacionarnos con otras personas. Y yo les quería contar como un paralelo, creo que la planta que finalmente nos permite tomarnos un buen vino, que es la vid, es súper elocuente al momento de dar cuenta de las necesidades que tiene y de este entorno en el fondo en que está plantada. A mí me parece súper bonita la historia de Amelia, además, porque fue una jugada, fue un riesgo.
hacer esta plantación en condiciones que no son las habituales, en suelos que son tremendamente calcáreos, con la influencia que está muy cerquita del mar. Y en esa apuesta ir identificando, ir leyendo a estas plantas para asegurar que se lograra el objetivo, que era producir un vino de muy buena calidad. Entonces, imagínense la pega que tiene que hacer el enólogo, que el enólogo de la viña ya tiene muchísimos años de experiencia, y yo tuve la suerte además de conocerlo y que me contara un poquito más de cómo fue esta aventura. Lo importante que es que ese enólogo pueda leer a sus vides, que las pueda entender, porque las plantitas nos hablan y se comunican con nosotros de una cierta manera. Uy. Em, y cómo cuando las necesidades de esa planta no están satisfechas, esas plantas se empiezan a enfermar y nos empiezan a avisar que hay ciertas cosas que están faltando en su abono, hay cosas que pueden estar sobrando también entre comillas, en su dieta, que es lo que les va, si están bien nutridas, les va a permitir tener frutos saludables y que la planta se conserve saludable y fuerte. Y por el otro lado, si es que ustedes se fijan, en la medida que esas plantas se van enfermando porque las necesidades no están cubiertas, podemos tener como resultado que esa planta se debilite, no produzca los frutos que son en el fondo los que se esperan, e incluso que esa plantita se muera. Ahora ustedes se preguntarán, los seres humanos somos tan diversos y tenemos necesidades, que es lo que vamos a conversar hoy día, tan distintas. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿hay ciertos comportamientos que son más esperables o son más deseables dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro trabajo? ¿Cómo podemos hacer para que esos comportamientos que nos es más difícil alcanzar o que de alguna manera nuestras necesidades van en otra dirección, nosotros podamos lograrlo? Si se fijan, acá yo les puse el ejemplo de una planta que me encanta, que son las hortensias. Y las hortensias tienen la particularidad que para poder tener estas flores maravillosas les gusta la sombra y les gusta tener muchísima agua y además un suelo ácido. Si no tienen eso, si se fijan en la foto de abajo, esa planta es muy poco probable que tenga el esplendor que tiene cuando está sana. Y de lo que a mí me gustaría compartirles hoy es que nosotros tenemos la posibilidad y a través de distintas herramientas, y hoy día, si bien no vamos a usar directamente la herramienta que yo uso para evaluar esto, pero vamos a poder jugar con algunos de estos componentes, es poder identificar cómo en nuestra vida diaria, independiente de la deseabilidad social de ciertas cosas, nosotros tenemos que ser súper responsables y súper cuidadosos y también ser súper vivos al momento de identificar ciertas cosas que necesitamos y cómo poder hacer que esos entornos o esas cosas sean posibles de ser comunicadas para que las personas que están alrededor nuestro las puedan comprender. Y por otra parte, no solo las puedan comprender, sino que también nosotros podamos tener estrategias que en base a ese conocimiento también nos permitan ir haciendo elecciones que de alguna manera potencien nuestros resultados. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que a lo mejor ustedes se dan cuenta que tienen ciertas habilidades que han sido reconocidas por personas alrededor de ustedes y de pronto se cambian de ambiente, se cambian de escenario y es como que por arte de magia esas capacidades o esas habilidades desaparecieran. Y me imagino que si han vivido o han experimentado eso, se dan cuenta que es súper frustrante porque ustedes contaban o tenían la expectativa de ciertos logros, que se produjeran ciertas cosas, y en la medida que yo no cuento con estas variables que me hacen sentir cómodo, seguro, que me permiten además funcionar muchas veces a mi propio ritmo, de acuerdo al tipo de refuerzos que yo necesito, no se produce el resultado que yo estaba esperando. Y por eso yo les quería compartir este ejercicio. Eh, Tenemos dos alternativas. Las personas que estén súper conectadas a una impresora y estén altamente tecnologizadas pueden imprimir
el ejercicio, y las personas que no lo pueden imprimir, no importa porque podemos usar una hoja y un papel para escribir sus respuestas. De todas maneras, el hacer el ejercicio de esa manera les va a ser súper útil. Yo les quería contar además que yo escogí en el fondo esta actividad, porque cuando le contaba al equipo que está detrás en el fondo de estas sesiones, hoy día con la pandemia además se ha intensificado nuestra dificultad para leer a otros. Yo no sé cómo les ha ido en sus trabajos en ese sentido. Muchas veces, ahora con estar más tiempo en la casa, nos es más fácil, por ejemplo, reconocer ciertos comportamientos y características de nuestra familia o de las personas que tenemos alrededor. Pero durante la pandemia, por ejemplo, en que nos hemos alejado de los entornos sociales o del trabajo, muchas veces nos vemos de aquí para arriba, no sé si se dan cuenta, todos en el fondo nos vemos como una cabeza y el cuello, y como estas interacciones además son bien puntuales y no necesariamente tenemos los tiempos como teníamos antes, a lo mejor en el pasillo para tomarnos un café o para almorzar juntos, esa capacidad de leer a los demás se va perdiendo. ¿Y cuál es la consecuencia más grave de esta dificultad para leer a los otros? Es que, así como a las plantitas le hablan al enólogo, nosotros también con nuestro comportamiento damos luces en el fondo de aquellas cosas que nos hacen bien o nos hacen mal. Sin embargo, los otros solamente pueden percibir esto en nuestro comportamiento. Si nos ven, por ejemplo, de súper buen humor y súper ágiles un cierto día o súper lúcidos, versus, por ejemplo, si estamos otro día súper distraídos, más lentos, a lo mejor generando menores cumplimientos de los que nos habíamos comprometido. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, eh, cuando nosotros tenemos ciertos intereses o ciertas disposiciones hacia ciertas cosas, lo que suele pasar es que las que son más intensas se transforman en necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que estos intereses se transforman en pasiones, yo los necesito en mi vida. Es igual que un nutriente para una planta. Yo en algunos casos necesito estar al aire libre, en algunos otros casos necesito relacionarme con otros porque a mí lo que me apasiona es motivar, persuadir a otras personas, los debates, influir, promover ciertas ideas. Eh, Habemos otras personas, por ejemplo, que queremos en nuestra vida o nos gusta destinar mucho tiempo al servicio social, ayudar a otras personas, acompañar, a enseñar. Y en ciertas oportunidades puede ser que nuestros intereses más importantes no necesariamente estén ligados al trabajo que hacemos. Entonces en nuestro trabajo nos pasamos varias horas del día, tal vez las mejores horas de nuestro día, y nosotros, en la medida que los identificamos, podemos asegurarnos y generar una estrategia para que esas necesidades estén cubiertas eh, en nuestro, en nuestros hobbies, en nuestro tiempo libre, eh, poder cuidar que tenemos espacio para desarrollar esos intereses. Entonces, el primer ejercicio que yo les quería proponer era en este listado, y que yo ya les mencioné algunas, que pudieran hacer un ranking. Habitualmente este ranking, cuando yo lo mido en sesiones, tenemos en el fondo el ranking con todos los intereses, pero acá me interesaría que los lean y que ojalá hagan un ranking con las primeras 3 o 4 preferencias que ustedes tienen. Y los que vayan terminando, me pueden ir contando por el chat. Déjenme ver si yo me puedo poner en el chat ahora. Y si les fue fácil o les fue difícil encontrar estas preferencias. Así que les voy a dar exactamente 3 minutos, no, 2 minutos para que hagan este ranking.
Como principal observación, los que vayan ya terminando, es contarles que en la medida que ustedes descubren estas habilidades, lo importante es en muchas ocasiones también poder comunicarlas. A veces en nuestro trabajo, a veces en nuestra relación de pareja, para asegurar que la otra persona entiende por qué estos aspectos son importantes y por qué tienen que estar cubiertos. Ahí me puedo devolver. Em, y nos vamos a ir al próximo ejercicio. Como yo les había contado, en esta herramienta de diagnóstico con la que yo trabajo, hay un factor que es súper bonito, que al igual que en la naturaleza o en el mundo de las plantas, que es un mundo que me encanta observar, ustedes se pueden preguntar, oye, ¿y esto es bueno o malo? ¿Estas características que yo tengo me sirven o no me sirven? Y como yo les daba el ejemplo de la hortensia, tenemos también el ejemplo de un cactus, por ejemplo, que necesita mucho sol, una tierra con un pH más neutro y ojalá poquita agua, porque si lo llenamos de agua, al poco rato se va a empezar a enfermar y también se va a morir. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a esto? Más que identificar si estas características o estas necesidades son buenas o malas, lo que es muy importante para nosotros es que al conocerlas, como yo les decía, es mucho más fácil que tomemos decisiones desde el tipo de trabajo que es en el fondo que nos viene mejor, o el tipo de cultura, por ejemplo, de una empresa en el que yo puedo generar más valor y puedo hacer un aporte mayor. Em, por ejemplo, de la forma en que yo necesito ser pareja, o de la forma en que yo necesito ser mamá o papá. Entonces, el ejercicio que yo les voy a proponer ahora, nosotros tenemos varios componentes de personalidad: la energía social, la energía física, la insistencia, y yo les voy a ir contando uno a uno qué significa cada uno. Y lo que vamos a hacer es trabajar hoy día con las necesidades. ¿Y por qué vamos a trabajar con las necesidades? Porque a la medida que ustedes se vayan con alguna idea de cuáles son las más que prevalecen más en ustedes, cuáles son las más marcadas, hay algunas necesidades en las que somos más flexibles y que dependiendo de la situación preferimos una cosa o preferimos la otra. Entonces, si se fijan acá, nosotros vamos a estimar un rango que es bastante amplio. Yo les voy a mostrar en base a cada uno de los componentes que tenemos abajo. Eh, en algunos casos tenemos una preferencia, como les decía, súper marcada y somos menos flexibles en relación a esa preferencia. Esas preferencias o las necesidades que yo tengo consideran las expectativas también que yo tengo de cómo se comporta el entorno y cómo se deben comportar las personas alrededor mío, ¿ya? Es es una tendencia que se va construyendo a lo largo de la vida. Tiene un factor, algunas de ellas tienen un factor genético bien importante. Entonces, por ejemplo, yo a veces trabajo con ejecutivos o personas que me dicen, pucha, pero esto sería preferible que fuera en esta otra dirección, o yo estuviera más cargado para este lado. Pero resulta que a veces esas características no son tan fáciles de modificar. ¿Por qué? Porque estas son las características en las que yo estoy como en mi zona de confort. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en la medida que yo reconozco estas necesidades o estas expectativas y me instalo en esta zona de confort, yo tengo un potencial mayor de aprendizaje en que puedo flexibilizar estas necesidades o estas expectativas sin que se transformen, por ejemplo, en algo que después, en el largo plazo, por su intensidad o en el fondo porque no me acomoda, eso me genere daño o me genere por otro lado que estoy tan incómodo que empiezo a desarrollar un comportamiento que no es tan productivo, ¿ya? Y me empiezo a pelear con los otros. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes de las necesidades cuando están cubiertas es que en la medida que yo estoy en esa zona o en ese rango, también puedo ser más empático. La empatía es
indirectamente proporcional al fondo al estrés. En la medida que yo estoy más estresado, me es mucho más difícil salirme de mí mismo y poder empatizar con lo que le pasa al otro. Y yo me imagino que muchos de ustedes se deben dar cuenta que en la medida que nos cuesta más conectar con los otros, nos cuesta más llegar a acuerdos, esas relaciones no son, no fluyen tan bien. Esto se puede notar a veces mucho más en el trabajo, porque en nuestra vida personal habitualmente tendemos a verbalizar mucho más esta incomodidad o esto que no nos gusta, pero a veces en el mundo profesional, fíjense que hay una evolución importante y también heredamos de la era industrial em, esta cosa de que la vida como entre emocional, personal y lo que me pasaba como por adentro, que no tuviera que ver directamente con mis competencias o con lo técnico, como que no venía al caso exponerlo. Y resulta que hoy día, como heredamos eso, aprendimos a no solo quedarnos callados, sino que dejamos de reconocer cuáles son estas necesidades. Nos enfocamos más en lo que el entorno esperaba de nosotros, en lugar de, a la medida que reconocemos estas necesidades, podemos situarnos en este contexto que facilita, como yo les decía, mi capacidad de aprendizaje, mi capacidad de empatizar y también facilita también el entender esta identidad, respetarla y también cuidar mi autoestima. Porque si yo me instalo constantemente en un escenario que no es el que me es favorable, y por ejemplo acá vuelvo al ejemplo de las plantas y también podríamos volver al ejemplo de las vides, que son las que producen la uva para tomarnos un buen vino, em, yo podría pensar, por ejemplo, que estoy un poco defectuoso porque estoy instalado acá, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, estoy como luchando contra estas condiciones que no me son tan favorables y resulta que no tengo ninguna flor o no tengo ningún fruto. Y entonces eso a veces también, si eso se produce por un largo plazo, eso nos empieza a desmoronar. Esto no quiere decir que ciertas cuotas de estrés sean buenas, ¿ya? Porque esas cuotas de estrés cuando nos empujamos a nosotros mismos a, a cierta incomodidad, en el fondo explorar ciertas cosas que son más nuevas, y aquí yo les puedo conectar con mi experiencia en esta expedición. Yo hice una súper buena amiga que era rumana y vivía en Mónaco, y en la noche nos reíamos porque ella decía, no puedo creer que estoy participando de esto donde mi cama es más chica de lo que va a ser mi ataúd. Y en verdad eran condiciones de bastante incomodidad. Nosotros nos reíamos y usábamos el humor un poco para lidiar con el estrés y con esta incomodidad. Imagínense que varias de nosotros, eh, o sea, nunca habíamos hecho a lo mejor un viaje tan largo en que se requieran distinta ropa. Necesitábamos ropa súper desabrigada en el día porque hacía un montón de calor, en la noche súper abrigada, y teníamos una caja, no les miento, no me acuerdo, de 40 por 40 para echar todas las cosas que llevábamos, incluido las cosas de aseo personal, el bolso que llevábamos, o sea, en verdad eran una situación que, claro, tomándolo con humor era súper sobrellevable, pero a ratos habían cosas súper incómodas, desde que nos teníamos que hacer cargo de la mantención del aseo, imagínense limpiar baños que estaban súper usados por varios de nosotros, entonces, como les decía, es sostener eso durante 6 meses, pucha, varios de nosotros nos habríamos tirado del velero, pero como era un periodo cortito, generó una instancia de aprendizaje para cada uno de nosotros. A mí, por ejemplo, yo siempre viajaba con unas maletas enormes por cualquier cosa que me faltara, y eso generó que aprendiera a hacer una maleta no muy chica, pero un poquito más chica. Entonces, nos vamos al ejercicio y como yo les contaba, vamos a ver si alcanzamos, porque hay partido de Chile, yo no tenía idea, me contó el equipo, yo no soy muy futbolera,
pero me gustaría pasar rápidamente por estos distintos componentes. Y nosotros hoy día nos vamos a enfocar en las necesidades, que ese es ese aspecto que es mucho más íntimo, que habitualmente es el que nosotros reconocemos en ciertas ocasiones. Por ejemplo, a veces mucho más cuando estamos a disgusto, nos es más fácil reconocerlo. Y, por ejemplo, la energía social es nuestra capacidad o nuestra preferencia por estar en grupos, trabajar en equipo, y permanecer en esos grupos a veces grandes y a veces más chicos. Y como pueden ver en nuestra pirámide, que está abajo, las necesidades que están más hacia el lado izquierdo tienen que ver con personas que preferimos pasar mucho más tiempo a solas o en grupitos pequeños, y por el otro lado, las personas que están en el lado derecho son aquellas personas que prefieren sentirse parte de un grupo y participar en él. Entonces yo les pediría que anotaran rápidamente dónde ustedes sienten que están más cómodos, dónde tienen que gastar menos energía, ¿ya? Porque un aspecto de las necesidades también es que son lugares o son condiciones que a nosotros nos permiten reservar nuestra energía para poder funcionar, para poder ser competentes, para poder hacer las cosas que nos gustan. En general, las personas que tienden a ser un poco más reservadas, menos, en el fondo, que les gustan lugares sociales menos a lo mejor sobrecargados, menos multitudinarios, son personas que no necesariamente, no es que no quieran juntarse con otras personas, sino que prefieren eh, reunirse con pocas personas o prefieren definitivamente trabajar mucho más solo. ¿Qué es lo que pasa? Y les cuento brevemente para que se vayan haciendo una idea. Cuando yo tengo esta necesidad y esta necesidad por mucho tiempo no se cumple, por ejemplo, yo soy una persona que necesita tener ciertos descansos entre reunión y reunión. Y llevo varios días o llevo un par de semanas en un proyecto que estas reuniones son sin parar. Em, es muy probable que mi desgaste empiece a tener que ver con que no tengo mucha paciencia con la interacción con otros, con que a lo mejor eh, permanezca súper callado en una reunión o me empieza a distraer con más frecuencia. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que yo reconozco esto, puedo, por ejemplo, influir y decir, ¿saben qué? En este equipo de trabajo yo voy a participar de esta reunión, no voy a participar de esta otra, pero yo necesito, por ejemplo, un par de ventanas de tiempo para poder elaborar, por ejemplo, la presentación, el plan y una serie de cosas que son importantes para mí o importantes para este proyecto, en silencio, sin interrupciones. Las personas en el fondo también que funcionan mejor en estos equipos, en estos grupos más pequeños, muchas veces son muy sensibles, por ejemplo, al ruido, a las conversaciones, se distraen o les incomoda. Entonces, es muy importante poner atención a esto porque en la medida que yo me instalo en ese lugar, yo también tengo la flexibilidad en comportarme en el día a día, no solamente como yo prefiero, sino que empiezo a tener cuotas de poder ceder en ese comportamiento en el que a mí me queda más cómodo y poder desempeñarme finalmente es como con un rango más amplio, es como tener una paleta de colores más amplia. Es en vez de yo tener rojo, amarillo y verde, decir, ah, mira, sabéis que tengo una paleta de colores de 12 colores. Entonces puedo elegir una que sea más adecuada para cada situación. Finalmente, el objetivo de conocer estas necesidades y conocer mejor dónde nos sentimos más cómodos nos permite al correr del tiempo, esta flexibilidad que era lo que yo les decía, nos permite ser más empáticos, nos permite explorar, nos permite también aventurarnos hacia lugares un poquito más desconocidos. Con respecto a la energía física, las personas que tienen necesidades en el extremo izquierdo habitualmente suelen preferir ellas controlar su horario o eh, su calendario de trabajo.
que no les impongan una velocidad a la que a veces no pueden seguir o que no les permite conservar la energía que necesitan. Y hay otras personas, y me imagino que ustedes deben conocer alguna de ellas, em, que son como el correcamino, no se quedan quietos nunca. Y eso es lo que los hace mantenerse energizados, participativos, contentos. En relación a la energía emocional, y este es súper interesante, muchas veces las personas necesitamos distintas formas de que nos traten o distintas formas para expresar nuestras emociones. Hay personas que están bastante despegadas de lo emocional y pueden ser súper objetivas en el fondo de la comunicación y en la toma de decisiones, y otras personas que más conectadas con la calidez, con la empatía, también a través de su intuición, necesitan entornos donde puedan conversar y expresar estas emociones. Y cuando esto no pasa, por ejemplo, esas personas se preocupan más de la cuenta. Dicen, y les estaré cayendo bien, estarán a gusto conmigo. Em, entonces, cuando ya sabemos ese tipo de cosas, por ejemplo, las personas que a lo mejor necesitamos este ambiente más emocional o poder saber emocionalmente cómo están los otros en torno a mí, puedo hacer el ejercicio de preguntar con más frecuencia en vez de pasarme una película y responder con mis propias fantasías a lo que está pasando en el entorno. Uno que es súper entretenido y que habitualmente tiene un comportamiento bien raro, este componente de personalidad, que es nuestra tendencia a expresar con claridad y como con fuerza nuestras opiniones. Em, en bastantes lugares del mundo sigue una tendencia bien particular, en que tendemos a ser súper directivos, como más mandones, como bastante claros, pero nuestra necesidad es un entorno democrático, un entorno donde podamos discutir, donde podamos ponernos de acuerdo, donde no prevalezca tanto una jerarquía súper estricta, sino que en este lugar como más simétrico podamos en el fondo poder discutir lo que yo les contaba, poder ponerse de acuerdo respecto a ciertos temas. Y resulta que muchas veces, y es una tendencia habitual, las personas cuando no tenemos este entorno democrático donde podemos expresar lo que nos pasa, lo que tendemos a hacer es a volvernos más dominantes y más mandones. Yo no sé si les ha pasado o alguno de ustedes se siente identificado con eso, pero es algo que suele suceder. Y me voy a ir a este último porque ya estamos con más o menos en el tiempo, pero por ejemplo, este es también una característica que a veces es súper interesante en el mundo profesional. Cómo nos gusta recibir recompensas y cuál es nuestra preferencia para ser reconocidos y ser premiados, ¿ya? Hay personas que su necesidad es la generación de un ambiente de confianza, donde se sienten parte del equipo, donde todos ganamos juntos, donde estamos orientados todos a las metas y a los objetivos que son generales o grupales o del equipo, ¿ya? Por ejemplo, como los jugadores de fútbol. Y por el otro lado, tenemos personas que su preferencia tiene que ver con ganar solos, con ir detrás de una meta, con ir en busca de oportunidades. Yo, por ejemplo, acá les puedo contar algo que también es una tendencia. En general, las personas que tienen esta necesidad más de pertenencia y más de ser reconocidos a través de este trabajo en equipo, como de que en el fondo todos contribuyamos y seamos premiados juntos, son las personas que habitualmente se sienten más a gusto en los mundos corporativos, dentro de una empresa. Y por el otro lado, las personas que tienen esta característica más individual, más de búsqueda de oportunidades, suelen tener o buscar ser emprendedores, trabajar de forma independiente o trabajar en empresas, por ejemplo, como una startup, o personas que también están en áreas comerciales. Yo quería preguntarle al equipo cómo estamos de tiempo.
estamos más o menos en el tiempo ya, Paula. Estamos más o menos en el tiempo. Súper. Acá hay dos, perfecto. Aquí tenemos la participación de María. No puedo agrandar el chat. Em, Nada, quería agradecerles. Pucha, me hubiera encantado en el fondo recorrerlos todos, pero espero que los que alcanzamos a mirar les hayan generado algunas luces en torno a lo que tienen que hacer en su día a día, a lo que tienen que trabajar. Em, no estoy pudiendo abrir, voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, perfecto, fantástico. Em, Contarles que no tengo claro si es que la presentación queda disponible para las personas que participaron, por si alguno de ustedes quisiera como revisitar esto y darle una vueltita más. Pero espero que esto les haya servido en algún aspecto, que les haya iluminado para también reconocerse a ustedes mismos, para poder, poder acompañarse mejor en su proceso de desarrollo y crecimiento, y también en la medida que se conocen mejor, como les decía, vayan tomando decisiones que sean saludables para cada uno de ustedes. Mi mensaje es que como todos somos distintos y en esta diversidad además nos nutrimos todos, muchas veces tendemos a buscar en el fondo, como yo les decía, esta deseabilidad social o lo que se espera de nosotros, y recomendarles volver hacia ustedes mismos y en la medida que reconozcan estas características, también las respeten, las honren y desde ahí sepan que van a ser tremendamente más productivos y más felices. Así que les mando un abrazo, suerte a los que se van a ver el partido de fútbol y nada, muchísimas gracias por compartir este espacio.